querida comunidad Jovel. Somos la familia Sanabria Cañizares, mi esposo Eduardo Sanabria. Shalom, comunidad. Mi nombre es Adriana Cañizares, algunos me conocen como Nancy. Tenemos una hermosa familia de 4 hijos. Nuestro hijo mayor, Cristian, Nicole, tenemos a David y a Charlize. También tenemos unos hermosos nietos. Es Adrián, que es nuestro nieto mayor, y está Abby, y los gemelos que vienen en camino. Bueno, nosotros tenemos 33 años de casados, que ya vamos a cumplirlos en este diciembre. Aproximadamente llevamos siendo creyentes unos 25 años y siempre hemos estado al servicio de la obra. Hemos estado en la alabanza, en la obra social, un tiempo en el pastorado, y ahora nuestros hijos son la generación de relevo y creemos que los hijos de nuestros hijos también lo serán. Bueno, nuestros hijos ya son grandes. Tenemos a Cristian de 33 años, a Nicole de 29, a David de 27 y a Charlize de 18. Bueno, esta semana hemos tenido el honor de compartir la parashá en casa. La parashá que nos corresponde es Vayeshev y habitó. Esta parashá se encuentra en Bereshit 37, del versículo 1 hasta el capítulo 40, el versículo 23, es donde finaliza. Puedes empezar entonces con tu enseñanza. Bueno, querida comunidad, en esta parashá de esta semana vamos a encontrar a José, y que está su vida entrelazada con Judá. La vida de estos dos personajes se van a encontrar acá. Es muy importante para el pueblo de Israel. Son ejes principales de la nación de Israel. José, que es padre de Efraín, es de la tribu más importante de la casa de Israel, de las 10 tribus del norte. Efraín representa a esas 10 tribus de Israel, del norte, que se fusionaron con el mundo. Judá, padre, cabeza principal de la casa de Judá, que incluye las tribus de Judá, Benjamín y y los levitas. Iba a decir otra cosa, pero mejor no. De los levitas lo vamos a decir más adelante. Ellos representan la tribu de Judá, el reino del sur. Por lo tanto, la Torá tiene un interés muy importante en presentar la historia de estos dos padres. José que significa el añadido, recibe la primogenitura, la cual pasó a Efraín. La recibió, lo podemos leer en Primera de Crónicas, capítulo 5, del 1 al 2. Por favor, Adriana, ¿me colaboras en ese pasaje? Y también, pues, Jeremías 31, 9. Entonces, vamos a leer primera o segunda de Crónicas. Primera de Crónicas. Primera de Crónicas. Capítulo 5, del 1 al 2. 5 del 1 al 2. Eso quiere decir que en la presentación lo dejé mal, perdón. Descendencia de Rubén, primogénito de Israel. Rubén era el primogénito, pero en la genealogía no fue reconocido como tal por haber profanado el lecho de su padre. Su derecho de primogenitura pasó a los hijos de José, hijo de Israel. Y aunque es verdad que Judá fue poderoso que sus hermanos, que Judá fue más poderoso que sus hermanos y hasta llegó a ser jefe de ellos, la primogenitura pasó a José. ¿Y el primogénito de José? Efraín. Jeremías 31, 9. Vamos a Jeremías 31, 9. Y dice: entre llantos vendrán y entre consuelos los conduciré. Los guiaré a corrientes de agua por un camino llano en el que no tropezarán. Yo soy el padre de Israel, mi primogénito es Efraín. Entonces, el primogénito, el que representa esas 10 tribus, es Efraín.
Supuestamente, como ha dicho ciertas corrientes del mesianismo, son los que se han perdido y se están perdiendo. Entonces, según ellos no tienen, no puede de ellos venir nada bueno. Judá recibe la bendición de ser el padre de la tribu donde nacerá el Mesías. Eso lo vamos a leer en Génesis 49, versículo 8 al 12. Un momento, ya voy llegando. Génesis, capítulo 49, verso 8 al 12. 49. Del verso 8 dice, tú, Judá, serás alabado por tus hermanos, dominarás a tus enemigos y tus propios hermanos se inclinarán ante ti. Amén. Tenemos aquí a dos personajes realmente muy importantes en cuanto a la vida futura de la nación de Israel. Ambos son figuras proféticas de nuestro Mesías. A veces nosotros como mesiánicos se nos olvida que Efraín también es parte del plan de Dios. De alguna otra forma, él permitió, leí en un libro que decía que el Señor puso las semillas en el mundo a través de estas 10 tribus que se fusionaron con el mundo, y me parece que es más bonito decir que son semillas que tendrán que llegar. Cuando dijo el Mesías, él vino fue a la casa de Israel. Entonces, a las ovejas, perdón, a las ovejas de la casa. Entonces allí lo que vemos es, si nos dejas ver la siguiente diapositiva, que son dos personajes, ¿sí? Dos figuras proféticas de Yeshua. ¿Sí? Entonces, según la tradición judía, el Mesías tiene dos títulos y dos funciones diferentes. Una es el Mesías Ben Yosef, que es el Mesías sufriente, y el Mesías Ben David, que es el Mesías rey. Bueno, entonces aquí vamos a continuar con algo muy interesante. Nos vamos a enfocar en el Mesías Ben Yosef. Y hay dos citas de los escritos de los rabinos, del pueblo de Israel, que vamos a mirar como un poquito en detalle. ¿Sí? No somos como muy expertos en estos escritos, pero hemos encontrado unas referencias muy interesantes y que se queda uno impresionado. Entonces, la primera la encontramos en el Talmud, Sukkot 52a. Entonces, allí hay una interpretación de Zacarías 12, ¿sí? Entonces, lo primero que tomamos es Zacarías 12:12, ¿sí? Zacarías 12. Dice la palabra de Dios así. Todo el país hará duelo, familia por familia. La parentela de David y sus esposas. La parentela de Natán y sus esposas. La parentela de Levi y sus esposas. La parentela de Simi y sus esposas. Todas las demás familias y sus esposas. Bueno, entonces allí se está haciendo referencia a una lamentación. Sin importar la causa de la lamentación, allí lo que se hace claridad es que esa lamentación se hace a causa del sacrificio del Mesías Ben Yosef. ¿Sí? Entonces, ya hay una referencia aquí en el Talmud. Lo que se está diciendo es que este Mesías Ben Yosef muere en la guerra de Magog. ¿Sí? Y sí hay una forma en que, o digamos que sí lo estaban contemplando, de que podía venir primero el Mesías sufriente, y eso iba a tener que ver de cómo estaba el pueblo. Si el pueblo no estaba en una actitud de santidad, no iba a llegar el Mesías rey, sino primero iba a llegar el Mesías sufriente. Yeshua, como nosotros lo conocemos, ¿sí? Así es que lo pueden ver, y aquí están las explicaciones de los rabinos. Entonces, allí dice que
el Mesías Ben Yosef es quien muere en este pasaje que estamos viendo de Zacarías 12:12 y Zacarías 12:10, por favor. Zacarías 12:10 dice la palabra del Señor así. Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y súplica. Entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Llorarán amargamente como quien llora por su primogénito. Al que traspasaron. Nosotros podemos ver, o sea, si nosotros miramos un poco y lo vemos en la figura de Yeshua, si quieres me ayudas con 2 citas, Sí. Nos ayudas con la siguiente diapositiva. Está el Mesías sufriente y vamos a ver Juan 19:37. Si quieres va buscando Apocalipsis 1:7 y yo leo Juan 19:37, que dice, y como dice otra escritura, mirarán al que han traspasado. Yeshua fue traspasado. Si ustedes recuerdan en el pasaje bíblico, cuando él está en el madero, llega la hora en que dicen que los cuerpos no pueden quedar allí y deben ir a quebrar los huesos. A Yeshua no se le quiebra ni un hueso, pero hay un soldado que lo traspasa con una lanza, ¿sí? Entonces es donde se hace vivo este pasaje de y mirarán al que han traspasado, porque Yeshua fue traspasado. Entonces, ¿qué dice en Apocalipsis 1:7? Dice la palabra de Dios así. Miren que viene en las nubes y todo lo verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. ¿Harán lamentación qué? Sobre la tierra. Sobre la tierra. Es lo mismo que acabamos de leer en Zacarías. ¿Sí? Porque ¿qué dice? Que harán lamentación. Allí realmente no es por sacarlo de contexto, pero cuando dice que hay una gran lamentación, y esa gran lamentación es ¿por quién? Por quien traspasaron. Y ahora nosotros lo vemos en la Brit Hadashah, que se está hablando de quién, de Yeshua, y aún en Apocalipsis, pues Juan lo está diciendo, ¿sí? Que es a quién lo traspasaron. Tenemos otra cita en el Sanedrín 98, y allí, en esta cita, bueno, parafraseando un poco, habla de que el Mesías es llamado el pálido, el blanco, y Rashi dice que el Mesías es llamado Metzorá, es llamado leproso. También lo dice Rashi. Ellos son leprosos y él también, como está escrito, él está enfermo a causa de nuestros pecados y también está escrito, él cargó con nuestras enfermedades. Que eso está en Isaías 53:4. 53:4. Dice la palabra del Señor así. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Entonces, a esto hace referencia Sanedrín 98. De pronto, dentro de las lecturas que hay allí, en Sanedrín 98, dice que el Mashiach, hijo de David, no vendrá hasta que todos los regímenes se hayan convertido en herejía. También dice que hasta que todo no se haya vuelto blanco, leproso, porque cuando todo esté leproso estará listo, ¿para qué? Para que el Mesías venga nuevamente. ¿Sí? Y también dice que como él está enfermo como lo estamos nosotros, y es lo que está diciendo en Isaías, y él llevó nuestros pecados, nuestra enfermedad, todo lo llevó allí en el madero, que es lo que hemos querido como vernos enfocando hoy hacia el Mesías, exactamente hacia Efraín, el Mesías Ben Yosef. Hay una referencia también en este Sanedrín 98,
y tiene como título Se sienta entre los pobres. Y dice que el rabino Yehoshua ben Leví encontró al profeta Eliyahu cuando estaba parado en la entrada de la cueva del rabí Shimón ben Yochai y le preguntó, ¿cuándo vendrá el Mesías? Y el profeta le dice, ve y pregúntale. Y él responde, ¿pero dónde lo puedo encontrar? Y le dice, en la puerta de Roma. Y él dice, ¿por qué signo lo reconoceré? Y la respuesta del profeta es, él está sentado entre los heridos. A estas palabras, Rashi dice que ellos son los leprosos y como está escrito, él está enfermo a causa de nuestros pecados y él cargó nuestras enfermedades. Tenemos unas citas, si nos ayudas con la siguiente diapositiva, las podemos leer de ahí, que es Lucas 4:40, que dice, al ponerse el sol, la gente le llevó a Yeshua todos los que padecían de diversas enfermedades. Él puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. Está otra cita en Mateo 14:14 que dice, cuando Yeshua desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Otra cita en Mateo 8:17 dice, esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, que fue la cita que tomamos hace un momento del Sanedrín, que dice, él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Eso está en Mateo 8:17. Y en Mateo 15:30 dice, y se le acercaron grandes multitudes que llevaban cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos más y los pusieron a sus pies y él los sanó. Y es la misma referencia que está aquí en el Sanedrín, porque dice que él está sentado entre los pobres. Y entre los pobres es todo esto, todos aquellos que están enfermos no solamente de enfermedades físicas, sino también de enfermedades espirituales. Yeshua nos da un ejemplo en cuanto a que lo que estábamos tocando, el tema de que él es el Mesías ben Joseph, y es que él recibe unos títulos, ¿sí? Uno está en Colosenses 1:15, que dice, él es la imagen de Dios invisible. Si quieres, en la siguiente diapositiva, sí. Él es la imagen del Dios visible, el primogénito de toda creación, que está en Colosenses 1:15. Entonces, él es primogénito de toda la creación. ¿De qué más es también primogénito? Dice que él es primogénito de su madre Miriam. Esto está en Lucas 2:7. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en pesebre o en una azúcar porque no había lugar para ellos en el mesón. También está el primogénito entre los muertos. Él es cabeza y cuerpo de la Keilah. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero, Colosenses 1:18. Y también hay una cita en Romanos 8:29, que dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea primogénito entre muchos hermanos. Entonces él nos está dando testimonio de que él es primogénito y toma una responsabilidad en estos niveles. En su familia terrenal, porque es el primogénito de Miriam, sí. Él es el primero que experimenta o nos muestra la resurrección, así que es el primogénito de los muertos, y es el primogénito entre muchos hermanos. Nos hemos enfocado en Efraín porque también por parte de Efraín viene la salvación. No solamente por el mesianismo, como, sí, bonito el mesianismo, es algo que hemos experimentado en familia, pero yo quiero comentarles que hace 25 años nosotros conocimos las fiestas del Señor en Levítico 23 y nosotros las celebrábamos en español. O sea, nosotros antes de conocer el mesianismo, nosotros ya celebrábamos fiestas, no como que en hebreo ni nada así, chévere, pero es que también cuando nosotros siempre hemos enseñado con Adrián que esta cuestión no es de mesianismo, cristianismo, catolicismo, no es,
es lo que diga la palabra del Señor desde Génesis al Apocalipsis. Eso es lo que nosotros hemos aplicado y le hemos enseñado a nuestros hijos, que es realmente, primeramente, lo que diga la palabra del Señor. Y ahí comenzamos a escudriñar. Entonces, ese es realmente el testimonio que nosotros hemos aplicado hasta el día de hoy. Respetamos a nuestros hermanos cristianos porque tenemos muchos amigos cristianos y cuando llevamos la palabra a nosotros no nos duele decir Jesucristo. Si estamos con unos hermanos, se les explica que Jesucristo realmente su origen es en hebreo, que es Yeshua. Se les va hablando el Espíritu Santo, la Ruach HaKodesh, a través de la enseñanza que uno va hablando, es el amor que nosotros tenemos hacia ellos y el respeto. Así es. Entonces, no sé si recuerdas que cuando nosotros decidimos estar juntos, dentro de las cosas que decidimos fue no repetir las historias de nuestros padres. Y es curioso porque dentro de esas decisiones que tomamos fue no volver a celebrar la Navidad ni el Año Nuevo. Y tal vez es donde debemos que esas 10 tribus que están dispersas en el mundo entero, tal vez algunos tengan o no tengan genes de ellos, pero el Señor a quien va a llamar, lo llama de donde quiera que esté, porque es que Él se sienta entre los pobres. Yeshua vino a llamar a esas ovejas perdidas de la casa de Israel. Y queremos finalizar con un texto. Yo creo que para mí es uno de los mejores pasajes que tiene la Biblia y me fascina como lo dice el Mesías. Está en Juan 1:47. Juan 1:47. Pues es una partecita, pero lo quiero leer todo. Dice la palabra del Señor así: cuando el Mesías vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay falsedad. Dice, cuando yo llegué a los pies del Señor, yo venía pues del espiritismo, sanatismo. Entonces yo le decía al Señor, ¿yo cómo hago para conocer a los verdaderos cristianos? Porque en la secta que yo andaba, éramos más hermanos que los mismos hermanos cristianos, porque los líderes cristianos de esa época nos visitaban a nosotros y nos consultaban, y ellos con Biblia en mano. Entonces yo le decía al Señor, ¿cómo hago para reconocerlo? Entonces él me mandó a una cita allá en Mateo capítulo 7:15, que ya para acabar el tiempo que se nos acabó, dice: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, mis hermanos, la reflexión es eso, que lo importante es estudiar. Y dar testimonio, hacerlo como lo hizo y como lo describió Yeshua a Natanael. Y aquí un verdadero hijo de Israel en quien no hay engaño. Como lo dijo mi esposo hace un momento, esto no es de cristianismo, no es de judaísmo, no es de mesianismo, sino de conocer la palabra de Dios y cumplirla y dar testimonio de ella. Muchas gracias. Vamos a terminar con una pequeña oración, por favor, Ariel. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido compartir para allá en casa, compartir la palabra, recordar, Señor, de dónde nos has sacado. Sí, y te damos gracias, Yeshua, porque tú fuiste allí, a esos lugares, Señor, donde nosotros estábamos, donde estábamos hundidos, Señor, en el fango, en el pecado, y de allí extendiste tu mano y nos sacaste. Éramos leprosos, Señor, por la maldad, no solo de nosotros, sino aún de nuestros padres, pero tú tuviste compasión de nosotros y nos sacaste de allí. Que este testimonio, Señor, pueda bendecir a otros, Señor, así como nos ha bendecido a nosotros y nos ha permitido, Señor, enseñarle a nuestros hijos. Te damos muchas gracias y que esta sea una muy buena semana de la mano de Yeshua ben Yosef. Shalom. Shalom, querida comunidad. Shabbat Tov.